Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar con la temática. Muchísimas gracias por la participación. El día de hoy estamos dos compañeros desde el área de bienestar a cargo de esta charla. Mi nombre es Arley Zulay Gamarra Flores y el compañero que nos acompaña el día de hoy es José Antonio Maldonado Pacheco. Mucho gusto, compañeros, y los estaré acompañando en algunas intervenciones importantes sobre la procrastinación. Listo. Entonces, el arte de procrastinar, cómo aprovecharlo. Entonces, si bien es cierto, en la cotidianidad nosotros la procrastinación se viene representada pues como un compañero constante en las distintas dimensiones o entornos de nuestra vida. ¿Sí? Llámese entornos familiar, llámese entornos académicos, y en todos estos entornos nosotros en algún momento hemos aplazado tareas, dejando para más tarde lo urgente y sucumbido pues en el encanto del ya lo haré después, ya lo haré más tarde. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, procrastinar es del verbo transitivo, diferir o aplazar. Entonces, la procrastinación viene del latín procrastinare y pro significa adelante y crastinaus significa mañana. Por eso decimos ya lo haré más tarde, ya lo haré mañana. Entonces, es esta postergación o posposición de una acción o un acto desde la representado con el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben entenderse, pues nosotros las sustituimos por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlo o por pereza a realizarlas, como decía la compañera que intervino en un momento. Entonces, ¿qué es la procrastinación? Entonces, la procrastinación ha de llamarse todo acto o acción de postergar las tareas o responsabilidades, a pesar de saber que esto podría traer consecuencias llámese psicológicas o emocionales. Nosotros a menudo pues nos encontramos atrapados en esa espiral de lo que llamábamos ya lo haré más tarde, luego lo hago, postergando actividades que son realmente importantes y las reemplazamos por actividades que nos exigen menos y pues que no son tan prioritarias. Entonces, desde un patrón común, nosotros la procrastinación es un patrón comportamental que puede pues afectar a las personas en cualquier ciclo de la vida. Entonces, esta es una respuesta muy común ante situaciones de estrés o ansiedad o pereza por falta de motivación. Y desde una forma de evitación, la procrastinación puede ser una forma de evitar el miedo al fracaso. Entonces, esa presión e incomodidad a la responsabilidad. En algunos casos, pues también puede ser un mecanismo de defensa para protegerse de esa sobrecarga o inclusive de ese agotamiento que traemos tras múltiples tareas que venimos realizando en cualquier dimensión de nuestra vida. Entonces, ¿qué es la procrastinación académica? Y pues es un tema muy importante que hoy traemos acá, porque si bien es cierto, el entorno académico es muy importante para la vida del ser humano. Entonces, la procrastinación académica pues es considerada como un tipo de comportamiento de postergación o hábito de retraso con actividades directamente que están relacionadas pues con la parte educativa y académica, como lo mencionaba. Desde acá, nosotros tenemos una posición para nosotros postergar todos los deberes o trabajos que pues tienen una fecha límite de entrega o que tenemos tiempo para poderlos realizarlo y pues los dejamos para última hora. Entonces, en esta parte nos va a acompañar el compañero José con unas referencias y unos estudios pues que podemos sustentar esta procrastinación. Bueno, compañero, entonces, aquí podemos hablar de la procrastinación de alguna manera, ¿no? Pero hay estudios muy sólidos donde nos van a decir que la procrastinación es algo que viene desde tiempo muy atrás, desde el ser humano, y realmente desde la psicoanálisis, prácticamente los teóricos psicoanalíticos consiguen que las expectativas de los padres influyen en los rasgos de la personalidad del individuo. Escúchenlo esta parte. Y el desarrollo de la procrastinación. Según estos, los psicoanalistas
diciendo que muchas veces la procrastinación comienza siendo una rebeldía del niño hacia los padres. Luego, ese papel del padre lo asume el profesor y comienza a dominar, comienza esa rebeldía de hacer las tareas, de encontrar el aburrimiento entre las mismas. Y así terminamos siendo procrastinación. El problema es que el cuerpo se acostumbra. Y cuando nosotros nos acostumbramos a procrastinar, ya cualquier cosa nos va a comenzar a relacionar y nos va a dar pereza hacerlo, ¿sí? Y así es que comienzan en este proceso. O sea, que esto comienza como a ser un asunto de inmadurez y rebeldía, según dicen los psicoanalistas. Ese es un estudio muy interesante que se hace Candia Atalaya y Lupe García, ¿sí? Y nos da como una idea de cómo la procrastinación tiende a ser un comportamiento de rebelión en relación a la figura paterna o materna o a la autoridad en el momento. Lo mismo pasa en las empresas. Cuando ese jefe es muy tocante, es una persona muy tóxica, nosotros comenzamos a procrastinar por rebeldía. ¿Sí? No, no hago el trabajo bien porque es que simplemente no me cae bien. Entonces terminamos de hacer esta procrastinación y además de eso, también entonces se nos vuelve una costumbre y recuerden que nosotros nos adaptamos a las situaciones, el cuerpo se adapta, la mente se adapta. Entonces la procrastinación comienza a ser un problema psicológico desde la relación profesor-estudiante, padre-hijo o trabajador y empleador. Entonces es un punto muy interesante. Ahora, sigamos con los factores. Entonces, desde los factores, desde el contexto académico, ¿qué influye en la procrastinación? Entonces, en la procrastinación se influyen algunas cosas como la motivación. Nuestra compañera Zulay nos va a comentar de explicar. Bueno, como vemos, se van a afectar, tenemos muchos factores, entonces, viéndolo desde ese contexto académico, se debe incluir la motivación, el éxito y habilidades para la planificación, la gestión, la disciplina, el autocontrol y las habilidades cognitivas. Entonces, en consecuencias, la procrastinación pues trae consecuencias negativas, valga la redundancia, tanto emocionales como psicológicas, es decir, afectan nuestro bienestar integral. Entonces, cuando se afecta alguna dimensión del ser humano, por ende se afecta todo el ciclo. Entonces, en los estudiantes universitarios vemos que las consecuencias del procrastinar está la pérdida del tiempo, el mal rendimiento académico, estrés, ansiedad y depresión. Entonces, todos estos factores pues nos conducen a una presión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es por escasez del tiempo, dejamos todo para última hora y pues no vamos a tener tiempo para cumplir esos objetivos. Entonces, lo que a su vez pues se traduce con una reducción de esa precisión y por ende pues el rendimiento académico baja y por tanto también pues las metas propuestas. Entonces, si vemos la procrastinación tiene ciertas etapas y hoy las vamos a conocer. Entonces, esto no ocurre pues que me apareció de la noche a la mañana, ¿cierto? Esto tiene pues unas etapas pues que nos llevan a pensar y analizar y es pues el llamado del día de hoy para evaluarnos si estamos si estamos iniciando a procrastinar o en qué etapa nos encontramos al día de hoy. Entonces, estas etapas son negación, es la primera, que es, pues, ignoramos tareas y minimizamos, ¿sí? Y empezamos, pues, decir, en vez de decir que yo tengo que hacerlo, lo reemplazamos por un deberíamos hacerlo. Entonces, la segunda etapa es la procrastinación. Y aquí es donde comenzamos a buscar, pues, excusas para lograr, pues, posponer esas actividades. Y pues los proyectos que son urgentes, pues esto trae pues una serie de consecuencias. ¿Por qué? Porque no las cumplimos y porque encontramos ciertos distractores que nos llevan pues a no cumplir con estas metas, con estas actividades. La ansiedad. Entonces, en la ansiedad vemos porque ya nos encontramos en la fecha límite para entregar la actividad, entonces nos invade pues la culpa y pues nos preocupamos excesivamente porque no podemos, porque creemos que no vamos a poder cumplir con lo pactado. Luego encontramos la fase del pánico, pues que acá ya es cuando
nos encontramos al límite del estrés, entramos en caos y pues acá empezamos a realizar de manera apresurada, tratar de cumplir con esa actividad y pues disminuye la calidad o puede ser casi nula la calidad con la cual vamos a presentar esa actividad. Entonces, ¿qué causa la procrastinación? Entonces, trae diversas causas y una vez las entendamos vamos a poder pues combatirla porque pues tienen muchas razones por las cuales nosotros tendremos esa razón para poder evitar procrastinar. Entonces, el miedo al fracaso. Entonces, una de esas es porque nosotros tenemos miedo pues a no cumplir con las expectativas que nosotros nos planteamos o queremos hacer y por eso tenemos miedo de no ser lo suficientemente bueno para poder lograrlo y por lo tanto se paraliza y se lleva a la procrastinación. Encontramos el perfeccionismo, que es esa búsqueda de perfección y que pues esto puede llevar a postergar y postergar estas actividades y pues ¿por qué? Por el miedo de no alcanzar un estándar ideal. La falta de motivación la vemos cuando pues perdemos ese interés, esa pasión por hacer estas actividades y pues esto puede provocar pues que nosotros posterguemos indefinitivamente estas actividades. Bueno, entonces, aquí vamos a justificar lo que acaba de decir nuestra compañera Zulay. Entonces, el miedo al éxito, este es un artículo muy interesante de Pavel Elías Cepeda Toro, y nos dice que el miedo al éxito y miedo al fracaso son motivos intensos, ¿sí? Procrastinación, elaboración de las diversas y la disertación y tesis. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertas personas temen ser descubiertas en sus errores y normalmente a todos nos pasa eso. Cuando uno está en lo académico, presentar un trabajo siempre se vuelve como una temática y si el profesor es muy fuerte en sus observaciones, normalmente le tenemos miedo a presentar el trabajo. Muchas veces hay estudiantes que no lo presentan para evitar la crítica del profesor, más que por llegar una nota. Entonces, esto termina siendo una preocupación y ese es un miedo que se vuelve hasta psicológico y se puede volver hasta patológico. Sí, otras personas están más preocupadas por ser juzgadas por ser demasiado buenas. Muchas veces usted es tan bueno en la materia que siempre dice, pero yo espero algo mejor de ti. Y eso, créame que hace que uno entre en frustración total, ¿sí? Y esto hace que no tengamos ese objetivo. Ahora, hay personas tan competitivas que siempre quieren triunfar y en el momento en que no lo hacen también entran en un proceso de efecto psicológico, porque hay personas que generalmente hay narcisismo ahí y hay que comenzar a mejorar ese proceso. No todo es competitivo, pero hay personas que lo pueden hacer, porque eso aparece desde la personalidad, desde la casa, los padres, muchas cosas de estas que tienden a ser desagradables. Los resultados de este estudio nos muestran que en la actividad, realizar lecturas para la disertación y la tesis es el motivo de mayor intensidad asociado al miedo al fracaso. ¿Siento? ¿Por qué? Porque normalmente las lecturas lo cansan a uno. Nomás los estudiantes podemos de mirar que hay que leer la unidad uno. Uno mira 4, 5, 6 lecturas y cada una de 27, 28 páginas. Prácticamente es un libro completo lo que hay que leer. Ahora hay que resumirlos, hay que sacarle las ideas principales y demás, el cuadro conceptual y mapa. Y muchas veces esto nos da pereza y esa pereza se vuelve procrastinación prácticamente. Entonces, esos son los motivos de ítem de este estudio que dice que por eso las personas hacen procrastinación, ¿sí? Se sienten cansados, se sienten sin energía. ¿Por qué? Porque también tenemos malos hábitos de estudiar más en la noche y no en la mañana, por ejemplo. Entonces, todos estos hábitos nos hacen que hagamos más procrastinación y no entendamos nada. Entonces, así comenzamos a disertar en nuestros procesos y nuestros proyectos. Otro estudio muy interesante es este estudio en la Facultad de Ciencias Sociales que habla de la perfección, el perfeccionismo, la autorregulación, autoeficacia y bienestar psicológico en la procrastinación. Entonces, ¿qué nos dice este estudio de Sara Sin Martín? La procrastinación puede definirse como la tendencia a postergar las tareas que tienen una fecha límite de entrega. El perfeccionismo, la autorregulación
la autoeficacia y el bienestar psicológico pueden jugar un papel importante en postergar estas tareas. En nuestro estudio observamos que el perfeccionismo se relaciona con expectativas y a su vez negativamente con las dudas sobre la acción en el grupo de trabajadores, por lo que nos queda claro su influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la relación que hay entre perfeccionismo y procrastinación pareciera que no cabiera, pero sí tienen un contexto muy similar, son paralíticos, porque creer que todo, que nos exigen perfeccionar las cosas, preferimos postergarlas para cuando haya mayores tiempos y así lo que estamos haciendo es una procrastinación. Y se puede decir que la procrastinación repercute en el bienestar psicológico de las personas, causando malestar debido a que las personas que puntúan alto en procrastinación tienen un menor bienestar psicológico. Este estudio demostró que cuando usted hace más procrastinación, menos bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque usted entra en angustia. Yo mañana lo hago, pero usted siempre tiene la duda de que hay que hacer algo. Y eso se llama angustia desde la parte psicológica. Y esa angustia se puede convertir en una ansiedad. Y esa ansiedad se puede convertir en un estrés. Ese estrés se puede convertir en una depresión a largo plazo. Entonces, la procrastinación nos puede llevar a ese proceso. Otro estudio muy interesante que tiene que ver con la motivación, que fue otro ítem muy interesante que nos habló la compañera, que habla sobre la motivación académica y la procrastinación académica en estudiantes. Esto es un estudio en Ecuador. Y los resultados que nos dio este estudio es que indican que existe una relación altamente significativa, moderada entre la motivación académica y la procrastinación académica. En cuanto a los niveles de qué, la variable que más predomina es la motivación es dentro y afuera. Dentro de sí, ¿qué te motiva? Y afuera, ¿qué te motiva? Y esa motivación es cuando se caen el 92 y el 85% de las personas comienzan a procrastinar, respectivamente. Para la desmotivación predomina el nivel más bajo como un 68%. Además, identificó que predominancia de nivel alto un 82%. O sea, ¿qué quiere decir? Que para mejorar la procrastinación nosotros tenemos que utilizar algo muy interesante que se llama la autorregulación académica y para la postergación de actividades. Y eso solo tiene un nivel bajo del 40%. Entonces, este estudio nos muestra que si no hay motivación, nosotros no podemos estudiar. Si no nos motivamos tanto intrínseca y extrínsecamente, prácticamente lo que vamos a comenzar es a procrastinar con nuestras labores diarios y nuestros trabajos dentro de la universidad. Este otro estudio muy interesante, y creo que es uno de los estudios muy relevantes, y es las redes sociales. Las redes sociales nos hacen procrastinación. Mira, usted solamente está haciendo su trabajo tranquilo, y le sonó su celular. Usted lo revisa, ahí se queda 20 minutos pegado. Y ya cuando vuelve al tema, ya no, ya te has perdido las ideas, has perdido todo, y dice, no, yo más tarde lo hago. Y así sucesivamente. O sea, una de las cosas más complejas es manejar redes sociales y academia. Y estos resultados obtenidos muestran que el 85% de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, eso es en Lima, presenta un alto de adicciones a redes sociales. 40% adicción moderada, 25% adicción leve, 15.45% adicción grave y el 4.55% una adicción grave. Quiere decir que de cada 100 estudiantes, 40 tienen una adicción moderada a las redes sociales. El 25 leve, 15 grave y de cada 100 estudiantes, 5 son altamente adictos a las redes sociales. Asimismo, el 85.91% de estudiantes presentan un nivel de procrastinación académica. O sea, dentro de estas personas que estudiaron, miraron cuántos de ellos procrastinaban, hicieron de cuenta que el 86% de las personas hacían procrastinación. Entonces, quiere decir que las redes sociales es uno de los principales factores de procrastinación que hay actualmente. Ahora, para complementar esta parte, nos vamos a hablar sobre los efectos negativos, la compañera, de la procrastinación. Bueno, eso, los efectos negativos de la procrastinación. Entonces, como mencionaba, todo procrastinar trae consecuencias, ¿sí? Y trae consecuencias en ese bienestar que nosotros queremos tener, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar distintos aspectos que están
en estos efectos. Entonces, primero tenemos el estrés y la ansiedad, pues es un patrón constante que permite generar altos niveles tanto de estrés y ansiedad, y pues esto es debido a esa presión que se genera en base a todas esas tareas que nosotros retrasamos. Luego tenemos la pérdida de tiempo y oportunidades. ¿Pero por qué tenemos esa pérdida de tiempo y oportunidades? Porque nosotros no lo aprovechamos al máximo y por tanto pues las oportunidades se minimizan. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando nos dejan una tarea en X fase, nosotros realizamos una programación generalmente. Realizamos una programación a un corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? ¿Qué queremos lograr en cada uno de estos plazos que me doy para lograr tener un objetivo o lograr tener una nota final? Entonces, no logramos ejecutar esas actividades a corto plazo, ni a mediano, ni a largo. Entonces, lo que nosotros vemos es que cuando nosotros vamos retrasando y tenemos como una línea de tiempo para lograr alcanzar esas actividades, nos damos cuenta que nos falta una semana, incluso 3 días. Entonces, por eso es que llamamos aquí la pérdida de tiempo o esa gestión de tiempo con la cual nosotros podemos jugar. ¿Por qué digo podemos jugar? Porque, por ejemplo, la universidad de nosotros es una universidad abierta y a distancia, y por ende, pues los estudiantes que cursan acá tienen múltiples tareas, es decir, se encuentran laborando, son madres cabezas de familia, etcétera. Entonces, aparte de cumplir con otras dimensiones que les demanda tiempo, ¿sí? Tienen que cumplir con la parte académica. Entonces, por eso muchas veces cuando nos sentimos como presionados, empezamos a procrastinar porque nos vemos, por decirlo así coloquialmente, cogidos de tiempo, y por más que tratemos de diferir esas actividades o diferir el tiempo y acomodarlo de manera correcta, no lo logramos hacer, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte es muy importante la gestión del tiempo. Ahora, también tenemos que ver que existen problemas con esas redes sociales, pero aquí estas redes sociales no son esas de Internet, Instagram, TikTok, sino con todo lo que me rodea, con mi entorno. Entonces vamos a tener problemas con los compañeros de trabajo, vamos a tener problemas en las relaciones familiares también. ¿Por qué? Porque muchas veces debemos cumplir esas actividades y procrastinamos y pues no, en sí no terminamos pues en nada. ¿Listo? Que también se ve afectada, o que otro efecto que tenemos como un efecto negativo, y pienso que esto es muy importante porque se deteriora el autoestima. Entonces, en esa sensación pues de fracaso y de ineficiencia que sentimos, nosotros pues perdemos esa confianza en sí mismos, ¿sí? Y pues nos creemos muchas veces incapaces, que vamos a poder generar de pronto resultados productivos o benéficos para nosotros, precisamente porque pues hacemos esa evitación. Bueno, entonces, algo muy interesante, aquí hay un estudio muy interesante sobre procrastinación. Vamos a pasar lo que nos dice nuestra compañera, lo que nos acaba de decir nuestra compañera, lo vamos a pasar por medio de estudios. La procrastinación académica y su relación con la ansiedad, ¿es real o no es real? Claro que sí. En un estudio de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional y de corte transversal, en una muestra constituida por 50 futuros profesionales, en los que se aplicó la escala de procrastinación académica de Busco y la evaluación para la ansiedad de Hamilton, ¿qué se pudo referenciar? Que el 52% tiene un proceso con postergación de actividades, el 48% tiene un proceso difícil con autorregulación académica y prevaleció la ansiedad un 54%. O sea que si nosotros tenemos una procrastinación constante, lo más probable es que tengamos ansiedad, ¿sí? Según este estudio que se relaciona. Ahora, otro estudio nos habla de algo muy interesante, y la procrastinación académica y el estrés académico en estudiantes de educación superior. Esto es pedagogía. El resultado es el siguiente: el 42.9% de los estudiantes presentaron un nivel moderado de procrastinación académica y el 53.5% mostraron altos niveles de estrés académico, y estadísticamente se encontró que existe una relación directa y significativa entre la procrastinación académica y el estrés académico estudiantil. O sea que
Si nos vamos a guiar en esta estadística, nos dice que el 53% de los estudiantes maneja estrés académico y tiene una relación interesante con la procrastinación, o sea, dejar todo para lo último y que no haya autorregulación. ¿Qué es autorregulación? Tener un cronograma donde podamos medir los espacios y los tiempos y las horas que tengo diariamente para evitar la procrastinación respecto a la parte académica. En otro estudio de la Universidad César Vallejo, algo muy interesante, este estudio me gustó mucho con la compañera porque es un estudio que nos hace ver que hay otros problemas que también hacen que los estudiantes tengan procrastinación y es la violencia intrafamiliar o la violencia familiar, que es un problema de salud pública, la cual trae infinidad de consecuencias para todos los miembros del núcleo familiar, especialmente en los adolescentes, los cuales que aparte de atravesar una edad complicada, la violencia familiar acentúa la situación, conlleva a otros problemas como el desánimo, apatía, la ansiedad, la depresión, la angustia y la procrastinación académica, por lo cual la presente investigación titulada Violencia familiar y procrastinación académica en estudiantes refleja que es una de las partes importantes. Las estadísticas de esta investigación son altas. El estudiante cuando tiene violencia intrafamiliar, lo más probable es que no presenta trabajos, vive en otro lado y hace mucha procrastinación. Entonces, este estudio es muy interesante por ese lado. Ahora, en este estudio que se llama la autoestima, ¿qué tanto nosotros necesitamos la parte de la autoestima? Entonces, la autoestima y la procrastinación en el ámbito académico. Este es un metaanálisis. ¿Qué resumen tenemos de este estudio? Los estudiantes que presentaban una menor autoestima mostraron a su vez niveles más elevados de procrastinación académica. O sea, entre menos me reconozca, entre menos me aprecie, entre menos me quiera, tiendo a tener más procrastinación, según el estudio. La procrastinación suele ser más frecuente en alumnos universitarios que de secundaria, porque hay más libertades. Usted presenta su trabajo en las fechas. El profesor no está como en la secundaria diciendo, bueno, para tal día está el trabajo, para tal día, para tal día, no. En la universidad hay más libertad de presentar los trabajos, pero las fechas son dadas y no son cambiadas, como pasa aquí en la universidad. Entonces, y en relación con las implicaciones prácticas en el trabajo, la asociación negativa y encontrada entre la autoestima y la procrastinación en la esfera educativa apunta a la pertenencia de establecer programas dirigidos a aumentar la autoestima. Esto es, ¿por qué lo colocamos aquí? Porque es que este artículo nos dice que si nosotros aumentáramos la autoestima, tanto en estudiantes como trabajadores y en niños, lograríamos que sea menos procrastinación. Porque si vemos la educación, si usted ve su carrera, la ve como la opción para generar ingresos, la opción para cumplir sus objetivos y para ser más competentes, automáticamente usted tiene una autoestima más alta porque vas a tener unos logros muy interesantes y que eso te va a ayudar en el futuro a ser eh, una persona más completa. Pero cuando nosotros no vemos que esa materia que necesitamos pasar o que este detalle que necesitamos pasar eh, y nos dejamos comer es por la ansiedad, la depresión, el estado de ánimo, automáticamente la autoestima cae. Pero tenemos que pensar que todo lo que estamos haciendo es para un objetivo en común y para llegar a ser más competentes y generar más ingresos, tanto a nivel del país como a nivel personal. Algo muy interesante. Y ahora vamos a cómo identificar la postergación. Nos va a seguir acompañando la compañera sobre este proceso. Bueno, ¿cómo identificamos la procrastinación? A veces es difícil. Primero, debemos ser muy conscientes que los seres humanos carecemos de esa habilidad para poder reconocer que simplemente no estamos manejando las prioridades, ¿sí? Y por eso en procrastinación debemos prestar atento cuidado a las siguientes señales. Entonces, las excusas constantes. Inventamos pues razones para no hacer las tareas. No tengo tiempo, no tengo humor, es demasiado complicado. Lo que hablaba el compañero, esta profesora califica muy duro, los compañeros no trabajan conmigo, entonces yo tampoco, o los compañeros no quieren realizar las actividades que pactamos, entonces pues yo tampoco lo voy a hacer. Entonces, todas esas excusas nos llevan a procrastinar. Entonces, otra es la pérdida de tiempo. Entonces,
dedicamos el tiempo a actividades pues que no son realmente importantes, por ejemplo, y lo destinamos a navegar por internet, a ver series. Otra es esa sensación de culpa, entonces nos sentimos mal por no haber hecho esas actividades, por no haber cumplido esa tarea, y no encontramos pues motivación para iniciar, ¿sí? La ansiedad creciente, pues esa es una presión porque pues la fecha límite aumenta y sientes pues un choque total de ansiedad. Entonces aquí en esto hay que tener mucho cuidado porque como vemos la parte mental y psicológica se ve afectada porque todo va en aumento. Entonces aquí es muy importante reconocer y el manejo de emociones. ¿Por qué? Porque el manejo de emociones nos lleva a la toma de decisiones correctas. Entonces, si no tenemos una buena gestión emocional, vamos a terminar procrastinando. Entonces, eso es lo importante. Cuando nosotros tenemos un buen manejo de emociones, estamos practicando ese autocuidado y esa autocompasión con nosotros mismos. Ahora, vemos aquí las estrategias para poder vencer esa procrastinación. Entonces, primero es pues no desanimarnos, mantener motivación ante todo, y pues esforzarnos por siempre buscar pues esas estrategias o herramientas que me permitan combatirla de manera efectiva. Entonces, debemos establecer metas claras, definir objetivos, ¿sí? Cosas que sean alcanzables, que sean pues relevantes y tener pues unos plazos para hacerlas. Debemos dividir tareas grandes, entonces en esta parte pues es como fragmentar todas esas, digamos, las tareas que son abrumadoras en pasos más pequeños, pero que me lleven a cumplirlas. Eliminar esas distracciones, entonces debemos buscar pues un ambiente tranquilo, donde podamos concentrarnos y poder lograr realizar esa actividad. Entonces, en esta parte, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la parte académica, si nosotros no tenemos un lugar tranquilo, si no silenciamos notificaciones o si estamos con las redes sociales y a la vez queremos estar atentos de lo que estamos haciendo, pues difícilmente vamos a obtener buenos resultados. Entonces, aquí planificar el tiempo, la parte de gestión del tiempo es muy importante porque pues el tiempo no lo podemos recuperar. ¿Sí? El tiempo perdido no lo podemos recuperar. Entonces, ¿cómo podemos? Es tomando decisiones y poder planificar nuestras tareas de acuerdo a las demandas que tenemos en nuestra vida diaria y a los compromisos también. No es lo mismo una persona soltera que estudie a una mamá que deba cumplir en la parte profesional, en la parte familiar y adicionalmente en la parte académica. Entonces, es importante realizar pues esa planificación del tiempo para lograr cumplirlo, ¿sí? Y pues aún más importante porque pues si decidimos comprometernos con X cosas, pues tenemos las capacidades y las habilidades que podemos ir fortaleciendo para poder llegar con éxito a cumplirlas. Ahora acá tenemos esa recompensa constante porque todo logro o toda tarea pues trae una recompensa, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que, el estudiar me lleva a, que es lo que nos mencionaba el compañero José, ¿sí? Entonces todo trae una recompensa, llámese la situación, llámese la tarea o actividad que estemos ejecutando en cualquier dimensión. Bueno, ahora algo importante, ¿cómo mantenemos la motivación? Entonces acá, nosotros procrastinamos a menudo, ¿sí? Y lo hacemos en los distintos entornos en los cuales tenemos que hacer actividades o tareas prioritarias. Entonces, para combatirla, es esencial que nosotros manejemos una muy buena actitud para encontrar esa inspiración para poder completar estas tareas. Entonces, buscamos un propósito, entonces conectar la tarea con un objetivo que queremos cumplir, pero que adicionalmente nos inspire. Enfocar en los beneficios, entonces visualizarnos en lo que vamos a lograr si hacemos la tarea tal cual como la proponemos. Ahora, celebrar nuestros éxitos, entonces reconocer que nuestro esfuerzo valió la pena, ¿sí? Que todo lo que hicimos trae recompensas y que nosotros
¿quién más que nosotros mismos para poder reconocer nuestras habilidades y nuestros propios logros? Si no lo hacemos nosotros mismos, pues difícilmente las personas lo van a ver. Entonces, eso es importante, rodearte de positivismo. Entonces, aquí es evitar personas tóxicas, rodearse de personas pues que te inspiren, te motiven. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias.